Estamos en vivo y en directo cuando son las 23:29 minutos. Estamos atrasados 14 minutos, ¿cierto? Teníamos que empezar a las 23:15, pero lo importante es que estamos con ustedes. Denme un segundito, voy a fijar algunos detalles aquí. Esperen un poquitito. Estoy comprobando si estamos saliendo en vivo por Firewall Live y parece que todavía no. Ahora sí estamos en vivo. Entonces, hoy vamos a compartir esta transmisión especial de preguntas y respuestas, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta de los Javerín que quieran participar, ¿cierto? En el Facebook Live. Si tienen preguntas, consultas, voy a compartir en algunos grupos. Estoy comprobando si estamos saliendo en vivo por Facebook Live y parece que todavía. Sí, estamos en vivo. Eso, excelente. Excelente. Ya. Ahora sí que sí. Sale como retrasada la transmisión por Facebook Live. Entonces, hoy, ¿cierto? Esta transmisión especial de preguntas y respuestas que hacemos aproximadamente una o dos veces al mes, ¿cierto? Estamos haciendo preguntas y respuestas. Y bueno, respondiendo las interrogantes de los grupos, ya sea de Facebook, de WhatsApp, o las preguntas en vivo que se hagan acá dentro de la transmisión, ¿ya? Eh, la idea es poder las interrogantes que tengan los Javerín Javerot, ¿cierto? Los podamos responder, ¿cierto? Podamos responder esas interrogantes que a veces tienen de la escritura. Entonces, hoy día me acompañan dos Javerín. Javier Ariel Benzadís, como siempre, me acompaña, y en esta ocasión tenemos a Javier Yohanan, ¿cierto? Y por problemas ciertos de conexión, el Javier Yohanan no va a mostrar cámara, ¿ya? Pero sí vamos a escuchar su audio, ¿ya? En su intervención. Y bueno, recordarles a los amigos y amigas que quieran hacer consultas, preguntas de las escrituras, ¿cierto? Del Tanakh, la Biblia hebrea, ¿cierto? Lo que comúnmente llamamos Nuevo Testamento, ¿cierto? Nosotros llamamos esta literatura Kitvet Talmidim Rishonim, escrita a los primeros discípulos. Pueden hacer sus preguntas, ¿cierto? Y gustosamente vamos a estar respondiendo sus interrogantes. Pero para comenzar, quiero responder algunas interrogantes, ¿cierto? O vamos a responder en realidad algunas interrogantes que se nos han hecho en el grupo. Pero voy a buscar, pero ya sí. Lo compartimos también en la transmisión en el Narratín oficial, ¿ya? Para que los Javerín del grupo Narratín oficial también puedan unirse en el Facebook Live, Miguel, no se te ¿cierto? escucha. ¿Me escuchas, Ariel? Chelo More, sí le escuché. Se escucha bien, ¿no es cierto? No hay problema. Sí, le escucho muy bien. Si Sí, no, yo le creo vuelvo que a volver un poco. Johanna, es tu conexión. A lo mejor por eso tú no me escuchas. Debe ser eso. No, Trata de... no me llega a escuchar. Yo te escucho perfectamente. Sí, No yo sé si también la tú... estoy escuchando. Sí, sí, la estoy Johanna, yo escuchando. también... Yo te escucho bien a ti. No sé si tú me escuchas bien a mí. Confírmame, por favor. Yo creo que tiene problemas de conexión el Javier. ¿Ah? Ya, mientras arregla su problema de conexión, ¿cierto? Pues vamos a tener ahí, vamos a estar escuchando. ¿Ah? Vamos a estar escuchándote. Ahí está. Ya, para quien...
Entonces, ¿cierto? Vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. La idea es responder las preguntas de los Javerín, de los hermanos, ¿cierto? Ya sea de los grupos de WhatsApp, los grupos del, del Facebook, ¿cierto? Y tenía una pregunta de un hermano que la tengo aquí, la voy a buscar, ¿ya? La voy a buscar, la tengo por acá. Él estaba preguntando acerca de la circuncisión. Ahí sí, ahí estamos, a ver. ¿Tú me escuchas? Ya, no me escuchas, Javier, no sé por qué. ¿Tú me escuchas, Ariel? Yo sí le escucho perfecto, pero Javier Ojalá no escucha. Ah, el Javier Johanna no escucha. Qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Ya, pero vamos a ver qué podemos hacer ahí. A ver, habla Johanna, a ver si yo te puedo escuchar. Habla tú. Aló, Te escucho bien. Tú no me puedes escuchar a mí, pero yo te escucho bien. tú. Sí, es tu conexión. Espérate, debe ser tu conexión. ¿Ya? Pero bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer. Ya, una de las preguntas que me hicieron, ¿ya? Que nos hicieron en el grupo de discípulos de Rabí Joshua Ben Yosef Minaterrat, es acerca del tema de la circuncisión. ¿Ya? Un Javier me preguntaba si él podía circuncidarse, si era necesario circuncidarse para ser parte de una comunidad, ¿cierto? Del Mesías, ¿ya? Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a irnos a esos 15. Recordemos que nos dice esos 15. En esos 15 se nos transmite de que los asimilados, o sea, los judíos asimilados entre las naciones, ¿cierto? Para retornar a Israel, ¿cierto? Para retornar a la Torá, para retornar a Dios, ¿cierto? Al Eterno. Eh, se decretó, ¿cierto? En la asamblea, ¿cierto? En la comunidad, ahí en esos 15 se decretó por guía de Ruach Kodesh, ¿cierto? Por la inspiración de santidad, de que no dificultaran la transición de los asimilados con la milá, o sea, con el corte del prepucio. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Que era la señal, esa señal que Abraham, me dice Javier que no escucha nada, debe ser su señal. Sí, tiene que ser su señal. Pero nosotros te escuchamos bien. Javier, te escuchamos bien. Tú no nos escuchas a nosotros, pero nosotros te escuchamos bien. Yo creo que si entras sin cámara, a lo mejor sin cámara y con puro audio solamente va a tener mejor conexión. ¿Ya? Entonces, esta, este episodio de ahí de esos 15, estos asimilados, estos judíos, estos israelitas que retornaban a Israel, ¿cierto? En esos 15 se les instruyó, ¿cierto? ¿Cierto? Se les informó de que por guía de la Roja Códice, o sea, por la inspiración divina, que no era necesario la circuncisión de los adultos, ojo, los adultos, para, para retornar a Israel, para retornar a Dios y a la Torah, ¿cierto? Para participar de la comunidad del Mesías, o sea, para ser parte de la comunidad del Mesías. Y por ende parte de Israel, ¿ya? Lo mismo sucede con los extranjeros que se unían a Israel. Recordemos que en el primer siglo se registra que los gentiles, ya, por usar una palabra más conocida por ustedes, los gentiles o extranjeros también se unían a las comunidades judías, ¿ya? En este caso también se unían a las comunidades del Mesías, ¿ya? Bueno, y a otras comunidades también, porque había diferentes movimientos en la época del primer siglo. Habían estado los peruchín, los fariseos, los saduquín, los saduceos, esenios y demás, ¿ya?
Y entre esos movimientos también está el movimiento del maestro de Nazaret, ¿cierto? Lo que se le conoce ahí en esos de los emisarios como los nazarenos, ¿cierto? En las traducciones. Esto en hebreo se dice Nazratim, ¿cierto? El término Nazratim significa los discípulos del Rab de Nazaret, ¿ya? También, eh, también se les llamaban los bondadosos, ¿cierto? Los piadosos. En el texto griego sale como cristianos, ¿cierto? Cristianos, ¿cierto? Que viene del término crestos, ¿cierto? Crestos, que significa bondad, piedad, ¿cierto? Y que eso se virtió en las traducciones como cristianos. O sea, sabemos que hubo una manipulación en el texto, intentaron de borrar la, una de las letras, ¿cierto? En el texto para que dijera cristianos, ¿no? Pero, por ejemplo, el código sinaítico, código vaticano, tenemos la evidencia que el término no es cristiano, sino cristianos, ¿ya? Que viene del término cresto, que significa bondadosos, piadosos. Entonces, de esas maneras se le llamaban, de esas dos maneras, bueno, hay una tercera que se le llamaban los del camino también, Jaderech, ¿ya? Así que esos son los tres títulos que se le conocen a los discípulos de la comunidad del rabino de Nazaret, ¿cierto? El rab de Nazaret, el maestro de Nazaret. Bueno, y en esta comunidad se decretó, como dije, por qué de Roja Kodesh, eh, no impedir de que se unieran las comunidades, ¿cierto? Con la circuncisión, esa transición, ¿ya? Con el pacto del corte en este caso. Pero ese decreto no anuló la circuncisión como muchos piensan. El cristiano, por ejemplo, cuando lee Hechos 15, piensa que la circuncisión quedó obsoleta, quedó abrogada. No. Ahí el tema a tratar es un tema específico, que es la circuncisión de adultos que retornan para ser parte de Israel y por ende parte de la comunidad del Mesías. ¿Eh? Por lo tanto, no es necesaria la circuncisión para los descendientes israelitas o judíos que retornan. ¿Ya? Ahora, cuando ya son parte de la comunidad, cuando ya son parte de la comunidad, tienen que cumplir la misvá, ¿ya? La misvá de circuncidarse. ¿Se escucha, Yohanan? A ver, habla. Sí, me escucho. Excelente, ¿Me ahí te escucho escuchan? perfectamente. Espectacular. Por fin. Fin, fin. Excelente. Voy a poner acá Ahí estamos, que se ve mejorcito. Entonces, estábamos respondiendo, Johanan, para que sepas el tema de la circuncisión en esos 15, porque un hermano preguntaba si era necesario que él se circuncidara para ser parte de la comunidad del Mesías. Y explicábamos ahí sobre esos 15. No sé que tú tienes algo que decir al respecto ahí. Puedes comentar, ¿cierto? Respondiendo al Javier. Eh, yo tengo una pequeña diferencia ahí con respecto al texto. O sea, Adelante. eh, yo por lo que analizo, lo que pasa es que el que se está acercando, Adelante. Parece que tienes problemas con la... Ah, se nos fue el Javier, se nos fue. Ya mientras se repone ahí el Javier, vamos a seguir con la respuesta mientras se ve su parte de su conexión de internet. ¿Ya? La idea es que te pueda acercar lo más, si tienes Wi-Fi, te puede acercar lo más cercano al router para que tengas mejor señal. ¿Ya? A veces cuando estamos alejados del router, el notebook o el celular que estamos usando, la señal se pierde. ¿Ya? Entonces, estábamos diciendo, ¿ya? Mientras el Javier se recupera, que en esos 15 entonces, no estaba, o sea, la circuncisión no era obligación para los que retornaban, pero sí, una vez siendo parte de la comunidad, los hijos de ellos debían circuncidarse, porque la circuncisión no se abroga, ¿ya? Es un pacto perpetuo, como dice la Escritura. Y
también tenemos el caso, por ejemplo, de como Saúl Mitarsis, Paulos de Tarso, circuncida a Timoteo, que era un judío helenizado, ¿cierto? Un judío helenista que retornaba, que estaba haciendo retorno al Eterno, a su Torá. Por lo tanto, podemos ver claramente que ahí se le circuncida a este futuro emisario, ¿ya? Entonces, a ver, si tú quieres ser parte de la comunidad del Mesías, no es necesario la circuncisión si tienes descendencia judía. Si eres un extranjero, tampoco, ¿ya? No es necesario. Déjenme ver que se me fue la conexión acá por Wi-Fi, ¿ya? Ahí estamos, ahí sí. Ahí estamos. Entonces, esa sería la respuesta que te puedo decir, ¿ya? Posteriormente, tú tienes que estudiar Torah, ¿cierto? Estudiar Torah, eh, congregarte, ¿ya? Estoy usando términos que se pueden entender. Y bueno, todo lo demás lo aprendes cada día en Shabbat, ¿cierto? Las mitzvot de la Torah, ¿cierto? Las alajot, la aplicación de la Torah. Pero antes de eso, eh, tienes que prepararte para que puedas hacer lo que en términos modernos se conoce como conversión. Esto se llama giur, que es una asimilación, ¿ya? Si eres extranjero, ¿ya? Y eso implica la teshuvá, ¿cierto? La tevilá, las inmersiones en la agua, ¿cierto? En el nombre o autoridad, en este caso, del maestro de Nazaret, en fin, ¿ya? Y todo lo demás se aprende en Shabbat. Eh, y bueno, ahí tenemos a Ángel Villa también que nos está viendo desde el Facebook Live, ¿ya? Un saludo para él. Si tienen preguntas, dudas, consulta, puede hacerla aquí en el Facebook Live, ¿ya? Hay otra pregunta que se nos ha hecho en el grupo, ¿ya? Voy a buscar la pregunta específica. Déjenme buscarla. No sé si el Javier Sadik quiere responder a ese interrogante que estábamos contestando. Si tiene alguna opinión al respecto, bien lo puede tomar el micrófono y responder, ¿no? Chelo, sí, con referente a la circuncisión, podríamos tomar en cuenta de que las mismas eran los 8 días, ¿no? Entonces, si hay una persona que quiere hacer Teshuvah en el tiempo presente también, quiere llegar a adherirse al pueblo de Israel, no es una obligación. Más bien, la primera circuncisión que tendría que hacerse en el corazón, en el sentido de que tiene que ser consciente de que va a cumplir los misbot. Y una vez que esté consciente de lo que es los misbot y quiere en verdad seguirlo, ahí podría venir la circuncisión física. Por eso que los profetas hablaban también de la circuncisión del corazón como prioridad. Y es lo mismo que sucede en las primeras generaciones de narrativa que empiezan a tocar ese punto, ¿no? O sea, ¿qué hacer con los que en verdad están ingresando? Primero, que sea por voluntad, entiendan, comprendan la bendita Torah y de ahí ya puedan dar el siguiente paso. Eso es lo que podríamos agregar en el texto, ¿no? Si no hay una obligación. A nadie se le obliga. Todo es por un compromiso. Es lo que podría agregar, María. Excelente, Javier. Así es. De hecho, no es necesario ser Israel para ser parte del mundo por venir, ¿ya? Para la nueva era, ¿cierto? La era mesiánica. De hecho, tú puedes ser un extranjero ético, moral, ¿cierto? Aplicando los principios de la Torah aplicables al extranjero y no pasa nada, ¿ya? Pero si tú quieres, como dice Javier, quieres de corazón, ¿cierto? Adherirte al pueblo judío, ¿cierto? Bien lo puedes hacer. Para eso hay un proceso, ¿ya? Hay un proceso. Obviamente, pueden haber a lo mejor algunas discrepancias, ¿cierto? En cuanto a este tema. Por ejemplo, yo sé que el Javier Yohanan tiene
una opinión diferente a la de nosotros con respecto a este tema, ¿ya? Pero recuerden que donde hay dos Yehudim, hay más de una opinión, ¿ya? Así que no deben sorprenderse porque a lo mejor algún Javer tiene una opinión diferente a la mía, ¿ya? En el judaísmo, ¿cierto? Es así, ¿ya? Ahora, hay otra pregunta, la estoy buscando que se me perdió. Se me perdió por acá. La tengo aquí en el celular, ¿ya? Espérate que estaba por acá. ¿Ya? Recuerden los que están viendo desde el Facebook Live, pueden hacer sus preguntas, los vamos a estar respondiendo acá, ¿cierto? Poniéndolo en pantalla aquí en la transmisión y la pueden hacer, ¿ya? No hay que temer por preguntar, ninguna pregunta es tonta, ¿ya? Así que pueden preguntar con confianza, cualquier tema, ¿cierto? Sí se puede preguntar por acá, ¿cierto? Dice Javier, así que pregunte nomás, ¿ya? Dice, ¿se puede preguntar también por aquí? También, Javier, ahí sigue adelante, haga su pregunta y estamos aquí eh, respondiendo su interrogante, ¿ya? Esa es la idea de esta sección de preguntas y respuestas que nosotros hacemos, ¿cierto? Esta actividad. Entonces, déjenme un segundito. Pues, aquí estamos. Ok. Yo no sé qué. Hay algunas personas que ponen algunas monitas de enojado, de monoticón enojado. Me gustaría saber por qué, cuál es su opinión, por qué esa forma de expresarse. Sería interesante que escuchar su punto de vista, ¿cierto? Pueden escribir aquí en el chat, ¿cierto? Y nosotros gustosamente vamos a mostrar su opinión, ¿cierto? Porque a lo mejor no pueden estar 100% de acuerdo con lo que nosotros decimos, ¿cierto? Pero sería interesante ver la opinión de ustedes, ¿ya? Y nosotros, obviamente, gustosamente también vamos a responder al respecto, ¿cierto? Vamos a dar nuestra opinión. Así que adelante, aquellos que en vez de yo les invito, en vez de poner monitos de emoticones, ¿cierto? Que puedan escribir su opinión con respecto al tema, ¿no? Así que adelante, ¿ya? Mientras se haga con respeto, adelante. Entonces, a ver, ya, otra de las preguntas que se me ha hecho es acerca de Pablo de Tarso, ¿ya? Por ejemplo, un Javier me preguntó que Pablo de Tarso ha tergiversado ciertos pasajes de la Torá, ¿ya? Por ejemplo, un hermano me preguntó acerca de un pasaje de un judío que le dijo que acerca de Romanos, ¿ya? Y de Romanos, no recuerdo el pasaje exactamente, pero el pasaje hablaba acerca de que Pablo enseñó de la abrogación de la ley, ¿ya? ¿Será cierto que Pablo abrogó la ley, Saúl de Tarso? ¿Ya? Ese es el nombre hebreo de Paulos, ¿ya? ¿Será cierto eso? ¿Será verdad? Entonces, eso es lo que vamos a responder. Me gustaría saber la opinión del Javier Sadí, con la opinión de Yohanan con respecto a estos detractores, ¿cierto? Que a veces hablan mal de Pablo, ¿cierto? Dicen que fue alguien que abrogó la Torá, que enseñó a que no la guardara, ¿ya? No sé qué opinan ustedes al respecto, estimados. Yo le voy a dar mi opinión al respecto y me gustaría saber la opinión de ustedes para que puedan participar. Ariel, ¿qué piensa al respecto? Chalo, hombre, decir que Shaul de Tarso trató de abolir la ley es no estudiar en el sentido del contexto histórico de Shaul de Tarsi
y también estudiar detalladamente las escrituras en base a lo que Pablo de Tarso expresa. Debemos recordar que Saúl de Tarso o Saúl de Tarsi era fariseo. Entonces, entonces, por lo tanto, él sigue una tradición en base a la Torá. Tan es así que cuando él es cuestionado o es juzgado, él dice, yo soy hijo de fariseo, empieza a recalcar su condición. Él en un momento habla de que es de otra creencia, de una creencia occidental. En ningún momento lo expresa. Nunca va a escuchar un texto de Pablo o de Chabot de Tarsi que diga que él es de la nueva creencia occidental. No hay, no existe, no existe en un texto. Entonces, sería bueno que fundamenten en qué sentido lo ven, porque todos los textos de Pablo habla de tratar de que todos hagan una teshuvá, tanto sea las personas que son de judíos, más las personas judías que se hayan alineado con la cultura griega. Lo que trata Shaul de Tarsi es traerlos y hacerlos comprender que tienen que hacer esa techubá en relación a la bendita Torah. Por eso también hace una parálisis de los injertados y que Israel salió del injerto de la planta. O sea, que Israel es la base y de ahí vienen los insertados. Porque esa duda que está en este tiempo presente es la misma duda que pasaba antes. Y Shaul de Tarsi dice, no piensen que Israel está fuera. Al revés, él es la rama y de ahí todo lo demás se injerta. Y eso es lo importante. O sea, no hay un texto donde Shaul de Tarsi niegue la Torah o lo cuestione. Es lo que podría agregar More. Lo importante es entender el texto y bajo qué entendimiento la persona que está escribiendo lo está diciendo para poder corroborar en cómo lo entiende. No hay palabra mal dicha, como se dice, hay palabra mal interpretada. Entonces, ahí algunas veces podemos tornar, ¿no? Mientras que sea todo en cortesía y escuchar, al final es como se hacía en el primer siglo. Habían diferentes ramas de judaísmo, cada uno le tocaba su forma de estar, pero todos seguían siendo Israel. Y eso es lo importante de comprender el contexto del primer siglo. No es como el tiempo presente de que una rama niega a la otro tipo de pensamiento judío niega el otro. Eso no existía en el primer siglo. Todos podían argumentar, pero todos seguían siendo Israel. Entonces, bajo esa premisa debemos tocar los textos. Shalom, More. Excelente tu comentario, Javier. Así es. De hecho, bueno, hay pasajes que dentro del cristianismo, incluso dentro del judaísmo, no comprenden las palabras de Shaul. Por ejemplo, se dice que Pablo desertó de la ley, ¿cierto? Enseñó a no guardar la ley, porque, por ejemplo, hay pasajes que dicen no estamos bajo la ley, no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia, ¿ya? O estamos muertos a la Torá, ¿ya? Bueno, esos pasajes tienen su comprensión cuando se leen en su contexto, ¿ya? Y cuando entendemos expresiones idiomáticas hebreas. Por ejemplo, cuando Pablo dice, no estamos muertos para la Torá, ¿ya? No dice que la Torá está muerta, sino estamos muertos para la Torá. O sea, quiere decir que eh, el viejo hombre muere, ¿cierto? El yo, ese hombre pecaminoso muere para la Torá. O sea, en otras palabras, recordemos que ahí en Romanos 7, ¿ya? Eh, el contexto es que eh, el contexto es acerca de que la Torá, ¿cierto? Está vigente, continúa vigente, pero ahí en Romanos 7 se nos transmite lo siguiente, ¿ya? Se nos transmite acerca del objetivo de la Torah, que es mostrar al ser humano lo que es pecado, ¿ya? O sea, bajo ese contexto debemos entender estas expresiones de Pablo, ¿ya? O de Shaul, ¿ya? Entonces, cuando dice estamos muertos a la Torah, significa que nuestro yo, nuestro hombre pecaminoso muere, porque una vez que la Torah nos muestra el pecado, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cierto?
buscamos el camino del arrepentimiento, de la Teshuvá. Entonces muere nuestro yo pecaminoso, nuestro viejo hombre, como dice Pablo. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando dice no estamos bajo la ley, no estamos bajo la Torá, pero ahora estamos bajo la gracia, en ningún momento el autor está diciendo de que la ley está abrogada. ¿Ya? O sea, solamente no estamos bajo la ley en el contexto que tiene la Torá de mostrar al ser humano lo que es pecado. ¿Ya? O sea, en otras palabras, ya la Torá no me tiene que decir qué hacer, qué es lo que es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que es lo malo, porque en el contexto que habla Pablo o Saúl es en el contexto de la Brit Hadasha, de la Nueva Alianza, donde la Torá es insertada en el interior de los hijos de Israel. Por lo tanto, cuando la Torá es insertada en el interior de los hijos de Israel, y eso debemos sumarle la ayuda de la asistencia divina, ¿cierto? Ruach HaKodesh, que también mora en el interior de los hijos de Israel, que ayuda al hijo de Israel a guardar la Torá. ¿Ya? Por lo tanto, ya no va a ser necesario que la Torá me esté diciendo a cada rato que lo que es bueno y que lo que es malo, porque ya por iniciativa propia vamos a guardarla. ¿Ya? Estas son promesas de la nueva alianza o nuevo pacto. Johanan, ¿solucionaste tu problema de audio? No sé si quieres opinar al Espero, respecto. ¿se me escucha? ¿Mm? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Excelente, excelente, se escucha bien, adelante. Ya. Mira, hay mucho que observar. Mira, en primer lugar, Paulo de Tarso nunca negó la eficiencia de la Torah porque nuestro Rebe, el Adón Yeshua, fue muy tácito, dijo, no pasará ni una yod, ni una nikut o una tilde, como depende cómo lo interpreten, que no pasará hasta que todo se cumpla. Si Shaul tuviera otra escuela, otra forma de pensar, Yeshua, entre comillas, no se le habría parecido. Oh, se nos fue el Javier, se fue el internet. Ya. Bueno, ahí estaba citando el Javier acerca de lo que nos dice el libro de Mateo, ¿cierto? Que no pasará ni una yud, ¿cierto? Como dicen las traducciones, ni una tilde, ya, pero no, esa es una traducción eh, que no es apropiada, ¿cierto? Pero para que se entienda, la Torá, el maestro de Nazaret nos dice que la Torá no ha sido abrogada, ¿ya? Ahí en Mateo capítulo 5, ¿ya? O sea, continúa vigente, ¿ya? Como dije, cuando por ejemplo hay pasajes que dicen que eh, el Mashiach es el fin de la Torah, es el fin de la ley, como dicen las traducciones. Pero ese fin, que sale ahí en el texto griego, es la palabra telos, que no necesariamente significa fin, también se puede traducir como el propósito, el objetivo, la meta. O sea, el propósito de la Torah es llevarnos al Mashiach, ¿ya? Entonces, así se debe entender apropiadamente estos pasajes. Me hubiese gustado que Javier Johanan pudiera comentar al respecto, porque tiene buenos comentarios, ¿ya? Eh, Javier Sadik, no sé si tiene algo El más que decir. hombre quería agregar algo del texto más llamado Romanos 7. eh, Justo lo expresa Shaul de Tarsi en el sentido que dice, empieza, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Pues empieza a costar. Y él dice, en ninguna manera. O sea, él mismo está aceptando que la bendita Torah es importante. Y dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Empieza a explicar, para nosotros entender qué está mal, primero tengo que conocer la Torah. ¿Cómo yo sé que algo está mal si no sé Torah? Y el texto mismo, ya en el verso, Romanos 7, en el verso 12, dice, de manera que la ley es la verdad. O sea, y dice, y los mandamientos son santos, justos y buenos. Estoy traduciendo en castellano, ¿no? Pero a lo que me estoy refiriendo es que él mismo acepta que la bendita Torah es la verdad. Entonces, en ninguna parte
Pablo rechaza la Torá, está explícito, o sea, el que lo lee de una Biblia cristiana está bien claro. Entonces, el detalle es que tal vez puede pasar cuando tienes un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Ya estás con una forma de pensamiento debido a que tienes la cultura occidental. Entonces, estás interpretando en base a algo que tú has escuchado antes. Pero uno cuando quiere leer un texto, lo tiene que leer fuera de prejuicios y tocar el tema en el contexto del tiempo que lo está diciendo y para quién lo está diciendo. Entonces, ahí tenemos que tocar que Pablo era fariseo, era hijo de fariseo, conoce, o sea, se le revela el Mashiach dice que no va a abogar la ley, entonces, de por sí hay un fundamento que Pablo no va a anular la Torá, más bien está tratando de hacer entender a personas, a comunidades que tal vez se habían alejado y no están haciendo el Teshuvá, y él mismo lo está diciendo ahí, que la Torá es Kadosh, es santa, o sea, tiene una verdad. Y para yo conocer que estoy cometiendo errores, tengo que conocer la Torah. Si no conozco la Torah, nunca voy a conocer los errores que va a pasar. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese texto de Romanos 7. Shalom. Claro, así es, Javier. De hecho, el texto te dice que la Torah te muestra lo que es pecado, o sea, te muestra tu estado pecaminoso. Entonces, bajo ese contexto, como dije anteriormente, debe entenderse esas expresiones de Pablo, no estar bajo la ley, ¿cierto? Estamos libres de la ley, ¿cierto? Que en ningún momento está diciendo el emisario de que la ley ha sido abrogada. Mire, hay una pregunta en línea en Facebook Live, ¿cierto? Un Javier pregunta, ¿qué diferencia hay entre la nueva y la vieja alianza o pacto? ¿Por qué dice Hebreos que el nuevo es mejor, mejores promesas, excelente ministerio? Me gustaría que aclararan el tema, ¿cierto? Obviamente. Interesante la pregunta del Javier. Ya, ¿cuál es la diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza? ¿Ya? La diferencia es que la alianza antigua, ¿ya? Estaba de forma externa, ya estaban en tablas de piedra, ¿cierto? Pero no estaba internalizada, ¿ya? En cambio, la nueva alianza, las promesas, es que eh, la Torah iba a ser internalizada, ¿ya? Ahora, no confundamos Torah con alianza, son cosas muy diferentes. La alianza o el pacto, ¿ya? Es un convenio, es una alianza, un acuerdo entre dos o más personas, ¿ya? Y recordemos que la alianza que hace Dios o el Eterno, ¿cierto? Con su pueblo, ¿ya? Es que el Eterno les exigía que guardaran los mandamientos, ¿cierto? Y el cumplimiento de ellas, ¿cierto? Si guardaban los mandamientos, iban a venir las brajot, las bendiciones. Si no las guardaban, iban a venir las kelalot, o sea, las maldiciones. O sea, es causa y efecto. Recordemos que hay leyes espirituales, ¿cierto? Que se activan. Cuando nosotros decimos como hijos de Israel, ¿cierto? Porque esto es aplicable a los hijos de Israel. Aquí los extranjeros no tienen nada que ver, ¿ya? Porque la Torah se les fue dado al pueblo de Israel. Entonces, hay leyes espirituales. Cuando el hijo de Israel incumple una misma, ¿cierto? Hay consecuencias, ¿ya? Y se activan esas leyes espirituales, por lo tanto, vienen ya sean bendiciones o maldiciones, ¿ya? Ahora, la diferencia es que la Torah en la antigua alianza estaba de forma externa, en tablas de piedra. En la nueva alianza es internalizada, ¿ya? La nueva alianza no solamente es la internalización de la Torah, sino que también la promesa que vemos en Ezequiel, que la Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, como se le conoce, es, es voy a hacer esta palabra, es como implantada, ¿cierto?, en el interior de los hijos de Israel. Por eso el texto de Ezequiel dice, y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré un nuevo espíritu dentro de ellos, ¿cierto? Una Ruach Hadash, un nuevo espíritu. Ese es el espíritu de santidad Ruach HaKodesh, ¿ya? La influencia divina. ¿Y por qué dice en Hebreos que el nuevo es mejor? ¿Ya?
O sea, el nuevo no es que sea mejor, sino más que nada que tiene sus ventajas. La ventaja es que al estar internalizada y al tener Roja Codes, ya el Hijo de Israel lo puede guardar por iniciativa propia, porque tenemos la ayuda de la asistencia divina, que te ayuda tanto el querer como el hacer. ¿Ya? En cambio, cuando estaban de forma externa, era, era más, podríamos decir, era más complicado para los hijos de Israel guardarla. ¿Ya? Porque recordemos que eh, cuando, por ejemplo, no se cumplía una misvá, habían ciertas misvot que si tú no las cumplías, eras cortado. Eras cortado del pueblo, ¿cierto? O eras apiedrado, ¿cierto? Eras muerto. ¿Ya? Pero en la nueva alianza tenemos la ventaja de que tenemos la ayuda de la asistencia divina, porque esas son las promesas de los profetas, ¿ya? Que dice, como dice el profeta Jeremías, y pondré la Torá, ¿cierto? Dentro de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿ya? Ezequiel dice que pondrá un nuevo espíritu dentro de nosotros. Entonces, en ese sentido, en la nueva alianza, al estar la Torá de forma interna, ¿cierto? La promesa es mayor, ¿cierto? Eh, como dice aquí, mejores promesas, excelente ministerio. El, bueno, el ministerio más que nada, el ministerio de la gracia, ¿cierto? O sea, está por bondad, ¿cierto? Por misericordia del Eterno, la gracia del Eterno, la bondad en realidad, ¿cierto? Tenemos estas promesas. Y bueno, esa es la diferencia, ¿ya? No es que una sea mejor que otra, sino que tiene sus ventajas, ¿ya? Porque en realidad en la nueva alianza, en la nueva alianza, el nuevo pacto, eh, en el caso de la Torá, es la misma que fue entregada en Sinaí, pero ahora ya no está en tablas de piedras, sino está en el interior, ¿ya? Y como dice el autor de Hebreos, dice, déjeme recordar el pasaje, dice que la Torá es trasladada del lugar, ¿ya? En las traducciones dice que es cambiada, pero el texto griego no dice que es cambiada la Torá, así no es trasladada, ¿ya? Pasar de tablas de piedra al interior de los hijos de Israel. Ahí volvió nuestro amigo, ¿cierto? Yohanan, no sé si puede hablar al respecto. Me Miguel, ¿me confirma. escuchas? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchas? ¿Se Sí, lo escucha que bien? pasa es que estaba el Adelante. celular, me puse en el computador ahora. Vamos a ver si hay Ya. problema. Mira, me he perdido muchos temas. Rápido. Shaul no puede abrogar la Torah porque en primer lugar no es un juez, no es un Dayan, no está en el Sanedrín, por tanto todo lo que él diga está fuera y los judíos de esa época lo habrían tratado de apícoro, un hereje. Dos, la misma Torah dice que es eterna, que nadie la puede cambiar. Rabbi Yeshua dijo que era eterna, no podía pasar ni una yod ni una nikut, o sea, iría contra la escuela de Rabbi Yeshua. Y todos los restos textos, como decía Ariel, que decía que el mismo Shaul dice que la Torah es buena, etcétera, etcétera, que es santa todo cuando se ocupa con realidad. El tema de si que la nueva alianza, nueva y renovada, como quieran llamarla, ¿en qué se basa que es mejor? Este es mi punto de vista. Y aquí quizás voy a meter un par de conceptos de Kabbalah, para la gente que no entiende. Lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento es muy simple. Es un documento entre un grupo de alumnos y su rabino. No es para todo Israel, no es para todo Israel, ni siquiera para los fuera de los cristianos, sino es solamente para un grupo determinado de personas, que son los alumnos del Rebbe Yeshua. Para entender ese contexto tendríamos que estudiar un poco más lo que es comparación el movimiento jasídico actual, donde el Rebbe o el Adón o el Señor es realmente
el dueño del fondo, los Hasidim, los alumnos del Rebbe. La palabra de su Rebbe es divina porque él anuló todo su ser a la voluntad del Kadosh Baruj Hu. Bajándolo, bueno, perdón que me enredo un poco, pero ese es el mayor concepto que podemos ver o comparación del movimiento del Rebbe Yeshua a la actualidad. Por tanto, la unión que vivieron los alumnos y los primeros alumnos de los alumnos es una relación que no se puede dar ahora. Por más que nosotros busquemos la santidad, es muy difícil que la podamos captar. ¿Por qué digo esto? Porque los primeros discípulos comieron con el tzadik. ¿Ya? Mira, aquí entramos temas metafísicos, cabalísticos que a lo mejor algunos no van a comprender. Dice está escrito que Tzadik Yesod Haolam, el justo es el fundamento del mundo. La sefirá de Yesod representa a Yosef, aquel que cuida el brit, el pacto. Es la última sefirá de las 7 emotivas. Después viene la de Malhut, que representa a David. Si analizamos la Torah, me estoy yendo un poco, pero voy a llegar al norte donde quiero llegar. Yesod conecta a todo el mundo del 99% con lo físico, con Madhul, la boca. Hay 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Son conceptos. La Torah solamente habla de un Mashiach y el descendiente de David. Pero vemos en toda analogía de los descendientes de Jacob, y lo vemos especialmente en Yosef, el virrey de Egipto, con Judá, vemos que hay una dualidad espiritual. Los Jajamín dicen que Yehuda era el príncipe, el primogénito, pero la Torah dice que era Yosef. Lo que pasa, dice los Jajamín, que el resto de hermanos no sabían que era Yosef. Vemos una dualidad de poder, de autoridad y de encargo. Por tanto, el Rebbe Yeshua, al ser el tzadik más grande de todo el pueblo de Israel, en él estaba envuelto la sefirá de Yesod, del pacto, y también de Malhut, que por la boca no es una cosa rara que diga aquel que confesare con su boca que Yeshua es el Mashiach, este será salvo. O sea, estamos confesando a través de nuestra boca, porque la boca representa Malhut. Nosotros estamos generaciones atrás. Dice Jajamín que cada generación que pasa, la Shejinah se aleja más de los hechos. O sea, cada generación que pasa, el nivel de Tumá baja al nivel espiritual del ser humano. A lo que quiero llegar, que esto yo lo aprendí esta semana, si uno analizara profundamente los eventos que describe el libro de Hechos en cuanto a la manifestación, por ejemplo, del don de profecía, no lo vamos a alcanzar ahora, porque esos alumnos estuvieron tan apegados al Tzadik que ellos, la Shejinah, era como pasar. Decía, está escrito, no me acuerdo en qué lado la Torah dice que Moshe pasó y algunos profetizaron. El nivel de Ruach HaKodesh que alcanzaron esos hombres en el tiempo de Yeshua es increíblemente que no lo vamos a poder alcanzar, salvo con el estudio, pero mucho estudio y práctica. Porque mira, la palabra etzba, que de donde se desprende mitzvah, es unión, ordenanza, pero si hacemos una etimología metafórica que se escribe con sadek, bab y hey, el tzadik conecta la bab con Hashem. Cuando juntamos Yesod y Malhut, podemos hacer la unión entre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. O sea, si nosotros decimos ser alumnos del Rebbe Yeshua, nuestro fundamento debe ser cuidar el pacto.
el pacto en toda su condición, todas las misbot. Y en ese momento nosotros vamos a manifestar el Malhut. Por tanto, el Mashiach, Yeshua, en su boda, en su servicio, como Mesías sufriente, nosotros nos conectamos a través del Yesod para manifestar el reino teocrático que el Rebbe dejó impuesto a través de sus alumnos. Por tanto, este pacto del Brit Hadashah es solamente para sus alumnos. Momentáneamente va a llegar un momento que todo Am Israel lo debe de reconocer. Por tanto, va a ir de aumento en aumento. Y no es casualidad que el profeta diga que los postreros días, siempre hay postreros días, pero dice que avanzará el DAT. Y vemos que este DAT está aumentando en diferentes niveles académicos, físico, químico, arqueología, computación. Todo esto está desarrollando que el Malhut del Mashiach, que luego va a ser el Malhut Hashem, se está manifestando y está haciendo sobre una nueva alianza, que es la Brit Hadashah. Pero esto está empezando y ha ocurrido, empezó y está ocurriendo y va a volver a pasar en base a ser alumnos, escúchenme bien, alumnos del Rebbe Yeshua, no creyentes, no seguidores, sino tiene que haber una yehut, una unión del Satik con su alumno. Si no hay esa unión, no hay manifestación de Ruach HaKodesh a ningún ser humano hoy. Eso quería Mijael. Excelente tu comentario, Javier. Interesante. A lo mejor para los que primera vez escuchan a Yohanan, ¿cierto? A lo mejor algunos términos no lo van a comprender. Por ejemplo, el término Malhut, el término Sadik, ¿cierto? Sadik es un justo, ¿ya? Hay términos que a lo mejor no se manejan. Pero para aquellos que ya sabemos término hebreo, obviamente que les quedó claro, ¿ya? Y bueno, interesante el comentario del Javier. Mire, te llevamos cuánto ya, llevamos casi 52 minutos, ¿cierto? Vamos unas 5 minutos más, 7 minutos más, vamos a estar compartiendo con ustedes y vamos a ir concluyendo con esta actividad de preguntas y respuestas. Aquellos que nos están viendo, ¿cierto? Pregunten, ¿cierto? Aprovechen de preguntar, dejen sus preguntas en la casilla de comentarios de los videos, ¿ya? Y estamos gustosamente respondiendo su interrogante, ¿ya? Esta transmisión lo estamos transmitiendo en 3 grupos y en mi perfil personal, así que aquellos que lo están viendo en vivo, aprovechen de preguntar, ¿ya? Estamos gustosamente respondiendo su interrogante. Hay unas preguntas que se me hicieron en el grupo de Telegram, ¿ya? Invitar a los amigos. Ariel Sadik, ¿estás por ahí? Ariel, ¿estás con nosotros? ¿O ya te fuiste? Hay una pequeña... Espérate un poquito. Ariel, ¿te fuiste? ¿Estás por ahí o no? Me parece que está con problemas de señal, Javier. Ya, quisiera invitarlos, ¿cierto? A nuestros grupos de estudios, ¿ya? En Facebook, Discípulos de Rabbi Joshua Ben Yosef Minaserrat, ¿cierto? Escudriñando las Escrituras, en Facebook también. Y en Telegram, Alumnos de la Rabbi Joshua, ya sea en Telegram y en WhatsApp, ¿ya? Para aquellos que quieran profundizar en el estudio, estamos ahí compartiendo, ¿ya? Déjenme un segundito, alguien está preguntando algo. Tenemos una pregunta en el grupo de WhatsApp.
Lo voy a poner aquí al aire, a ver si se logra escuchar. Deme un segundito. Buenas noches a todos los del grupo Rabí Yehoshua, Shalom para todos. Tengo una inquietante pregunta. Por ejemplo, yo creo que Jesús, Yeshua, es hijo biológico de José. Pero, gloria al Señor, usted sabe que en esto salen muchas inquietudes. Y una de esas inquietudes es que si Jesús es hijo de José, y bueno, el texto original dice que María fue fecundada, no embarazada por el Espíritu Santo, fue fecundada. O sea, el texto original no dice que José quiso dejarla, sino que quiso cubrirla. O sea, el texto original entonces, ¿cómo dice realmente? O sea, José no se sentía digno de participar del embarazo de María, o era que José estaba pensando que María estaba embarazada. ¿Cómo realmente dice el texto para tener más claro este tema sobre Jesús como hijo biológico de José? Porque esto es lo que trae mucha confusión en Occidente. Vuelvo y repito, yo creo que Jesús es hijo biológico, pero me gustaría tener más claro ese punto de vista de ahí. Si José quiso dejarla, o como dice en el original que he escuchado, que quiso cubrirla y que no se sentía digno, como realmente dice el texto original. O era que quería dejarla porque pensaba que estaba embarazada. Quiero que me expliquen, les pido ese favor. Teníamos esa pregunta en el grupo de WhatsApp. No sé si se logró escuchar bien, Johanan, la pregunta. ¿Lograste escucharla? En el texto, en el grupo de WhatsApp, alumnos de Radio Joshua. ¿Ya? De hecho, Sí, no sé si escuché quieres responder tú. bastante. ¿Quieres responder Responde tú tú? primero. Ya, No, no, dale, es que yo no como quiero yo complementar. quería certificar de que sí, en el texto de hebreo, de Mateo Hebreo Shentov, es diferente al texto de griego, porque el texto griego dice que Ruach HaKodesh, el poder del Eterno, fecundó a Miriam, ¿ya? Y de esa forma nació Yehoshua. Entonces, esos nacimientos sobrenaturales sin intervención activa del varón, por ejemplo, se encuentran en la literatura del Tanaj. De hecho, por ejemplo, Filón de Alejandría dice que, por ejemplo, en cuanto al nacimiento de Ishaq, ¿cierto? Dice que el texto, por ejemplo, que es Abraham, no dice, por ejemplo, que Abraham conoció a Sara y nació Ishaq, ¿ya? Y de hecho hay nacimientos como el de Moshe, de Shimshon, ¿cierto? A lo mejor tú puedes tener alguna opinión, a lo mejor un poco diferente. Me gustaría que nos comentaras tu opinión al respecto. Adelante, Javier. A ver, mira. Eh, para mí todo esto es un midrash mitológico. Recordemos que en la antigüedad, lo antiguo, sobre todo en la cultura semita y de Medio Oriente, ocupaban mucha mitología para explicar las cosas sobrenaturales que a veces se iban de lo común. Lo que para ellos era algo maravilloso, un milagro, para nosotros que la ciencia está más avanzada, ya deja de ser un milagro. Milagro es no que sea algo sobrenatural a lo místico, sino que, por un ejemplo, cuando yo abro la llave, el agua siempre tiende a ir abajo, pero si yo coloco un poco de energía electromagnética, el agua se desvía. Yo estoy haciendo un milagro, estoy aplicando algo sobrenatural a lo natural, como cae el agua. Bajo ese concepto, yo lo que he estudiado a fondo este tema, le he dado mucha vuelta yo, lo personal. María y José sí tuvieron relación íntima como cualquier ser humano. Hay algunas posturas de algunos mesiánicos que dicen que hay un tipo de inseminación in vitro, que no sé de dónde salió el espermio que cayó en la matriz de María, muy tirado a locos, ¿ya? Basado en que el mismo texto de Hebreo dice que está meuperet, la unión entre el esperma y el óvulo, indica que Yoshua es un humano 100%, con las mismas cualidades
física, fisiológica, que cualquiera de nosotros. Por ahí anda una persona que dice que Ron Wyatt, algo así, que dice que encontró la sangre, que tenía 24 cromosomas, pero resulta que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. No sé si hay un ciervo o un antílope que tiene la misma cantidad de cromosomas que nosotros, 46, o sea, 23 pares de cromosomas. Lo de Ron Wyatt es muy descabellado porque en primer lugar está hablando que tiene 24, 23 aportó María y uno Dios, empezando Dios no es físico. Eso es pura fantasía y venta de farándula por internet. Lo mismo que eso que están los carruajes de Faraón debajo del Mar Rojo. Han pasado como 5.000 años. Ahí está. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Me escucháis? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas cuando el texto dice, por ejemplo, y no la conoció? Porque el texto dice que fue fecundada por Roja Coes, ¿ya? Pero dice el texto que no la conoció, o sea que recordemos que es un efeminismo para decir que no tuvo relaciones sexuales con ella, como dice el texto de Mateo. ¿Qué opinas al respecto? Vuelvo y reitero, es un midrash. Bueno, en primer lugar dice que está fecundada, ¿ya? Eso empezando, está fecundada. Estamos en la primera etapa del matrimonio, que en ese tiempo el matrimonio judío estaba en 2 etapas, la reservación y la consumación en castellano. Pues la reservación podía pasar entre 1 o 2 años. Lo que yo, en mi forma de ver, Miriam era una niña entre 10 a 14 años, que no estaba, todavía no le había llegado el periodo menstrual, lo natural de la ovulación. Y ahí está el milagro, en la ovulación, porque si hacemos un análisis de todos los nacimientos milagrosos en el Tanaj, todas las mujeres habían dejado de menstruar. Lo que hace, en cambio, María todavía no le llegaba, porque el intérprete de Mateo dice que es un alma, no es una betulá ni una nará. O sea, una nará, una muchachita hasta los 10 años, ella era un alma, una niña preadolescente entre 10 y 13 años que no le había llegado el periodo de menstruación de forma natural. Y vemos que esta forma como que duda que que José la tomara, la vemos en el mismo caso de Amram, el padre de Moshe Rabbeinu. Y quiero citar el mismo prólogo de Mateo. Dice que, lo voy a leer, la historia del nacimiento de Yeshua guarda mucha similitud con el nacimiento de Moshe, según unas tradiciones. Dice que cuando fue concebido, o sea, cuando se unió el espermio de Moshe para la fecundación, Amram no estaba casado con ella, ¿ya? Debido a que Aarón y Miriam nacieron antes. El Talmud en Babilonia, Babá 3, 120a, y el Midrash Shimon Rabat 1.19, dice, interpretan tomó, como esta interpretación tomó, es que volvió a tomar. ¿Ya? Para mí, bajo ese concepto, José, por ahí, Te me fuiste, joder, te me fuiste. La señal, te está fallando la señal. Y por allá, aunque suene un poco frío, no tuvo relaciones antes y quedó como sorprendido porque cualquier cosa, ¿qué dice que no es nuevo? Tenemos, y la dejó por duda nomás. Para eso hay que estudiar el tratado de Sotá y varias cosas en la Mishnah y el Talmud para entender mayor pero que Yeshua es un nombre 100% sí. ¿Ya? Eso lo quede claro. Claro, en eso no hay duda. De eso se describe él como Ben David, ¿cierto? El libro de Timoteo dice que no hay otro en que podemos tener liberación. Yehoshua Hamashiach hombre, dice, ¿cierto? Que es descendiente del rey David, ¿cierto? De la cera. Eso no hay duda. El asunto ahí, la polémica está en el nacimiento, porque algunos dicen que, como tú dices, sí tuvo relaciones, ¿ya? Otros dicen, por ejemplo, que algunos comentaristas dicen que por el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Roja Kodesh queda embarazada. Por eso dice el texto Meuberet,
la fecundó, ¿cierto? Y por eso se dice que Es que el poder de Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, hay que definir qué es Ruach HaKodesh primero. Ruach HaKodesh se puede interpretar como el mismo Eterno, como la manifestación del Eterno de su poder en la materia, claro, o simplemente la misma escritura. ¿Ya? ¿Es natural que una anciana de 90 años quede embarazada si no ovula? No, pues, es el poder del Eterno, es el poder del Espíritu Santo, es la fuerza activa del Creador interviniendo en lo natural de forma sobrenatural. Lo sobrenatural del nacimiento de Miriam es que todavía no le llegaba el periodo menstrual, era un alma. El texto dice alma, y el autor del texto de Mateo interpretó el tema. Oh, este claro, lo fue el interpretó milagro. como una Y que virgen, una muchacha virgen. muchas de las profecías se llega a dimensionar cuando se cumple, cuando se está cumpliendo o cuando se cumplió. Ojo con eso. Y como el texto de Mateo es un texto midrashico, él hace juego como toda literatura judía, hace midrash agádico que se cumple, interpreta algo que ya pasó y se reinterpreta. Es así de simple. Pero los judíos anti-Yeshua, cuando les conviene tomar las cosas a nivel pechá, pero cuando quieren hacer unos midrash o unos sot, son muy buenos, pero dicen que todo el texto del Nuevo Testamento es paganismo. Y cuando les conviene, toman las cosas literales. Claro, Pero, así es. perdón, lo último. Lo importante es que hay mecorot, hay fuente para decir lo que estamos diciendo. No es una cosa, un invento de nosotros, de los narrativos, ni tuyo ni mío. Hay mecorot, tanto en la tradición oral rabínica como en la literatura antigua del pueblo de Israel. O sea, estoy hablando así como tú citabas a Filón de Alejandría. No es invento de nosotros. El invento viene después que el mundo cristiano helénico, basado en su cultura de dioses fecundados a los Zeus, interpretan el texto. Interpretan el texto de esa manera. Y la tradición se ha pegado, pero ahora, Baruch Hashem, estamos relimpiando al Yeshua histórico. Excelente. Ese es el objetivo de nosotros, ¿cierto? Demostrar las escrituras tal como son, ¿cierto? En su contexto, aunque fueran escritas en griego, ¿cierto? Pero el contexto y las expresiones idiomáticas que hay ahí son hebreas, son judías, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto debemos entender esta literatura. Me Mija, mira, gustaría... Dime. lo último. Si fuera tan importante el tema del nacimiento sobrenatural de Yeshua, ¿por qué el resto de los evangelios, ni Pablo, ni Hechos, ni Santiago hablan de ello como que fuera un dogma? Claro, Porque es un midrash. Y tenemos históricamente que los Ebioní no aceptaban, eran discípulos de Yeshua de otra escuela, porque tenemos que entender que hubo más escuelas. Tenemos los 12 emisarios y cada uno, después que el Mashiach se fue, pasaron a ser rabinos y ellos formaban su propia escuela. Pablo tiene su propia escuela de pensamiento. Por tanto, obvio que iban a haber grupos diferentes que veían a Yeshua como un Mesías. Hay algunos que con su mezcla ideológica se desviaban. En la misma Tanás, perdona que sea tan enfático, pero vemos que los mismos, cuando Moshe Rabbeinu sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto, vinieron, dice, pueblos de del mundo civilizado de esa época. Vieron los milagros, vieron abrir el mar rojo, vieron que lo alimentaban durante igual tiempo y salen con el pastel de cometer el becerro de oro. O sea, vieron todos los milagros, igual cometieron adulterio y trajeron su pensamiento pagano al momento, cuánto nomás, en esos tiempos helénicos que murió Yeshua y metieron su idea nefasta. O sea, cada escuela de pensamiento es diferente. Por eso tenemos históricamente a los ionitas que no aceptaban esa idea. Así como tampoco aceptaban a Pablo. O sea, hay que ser realistas. Lo que tenemos hoy en día es gran parte de la escuela de pensamiento de Pablo. Hablo históricamente, porque no tenemos, por lástima del creador, no tenemos documentos de la línea de pensamiento, no sé,
de los demás discípulos de primera generación. Imagínate, no tenemos. Claro. Eso, estimado. Claro, y el otro tema que podríamos tratar en el próximo directo es que se habla igual mucho de Pablo, ¿cierto? Pablo, que él fue el fundador del cristianismo, que nos enseñaba lo mismo que Yeshua y sus primeros emisarios, que los contradecía. Pero cuando uno estudia a Pablo desde su contexto, ¿cierto? Vamos a ver que en realidad, sí, si bien es cierto, él ocupaba ciertas expresiones helénicas, ¿ya? Porque él era un emisario entre las naciones, ¿cierto? Y sabemos que la lengua griega era como el inglés de hoy en día en nuestro mundo, ¿cierto? La lengua que imperaba, entonces obviamente tenía que transmitir en griego, ¿cierto? Su enseñanza. Y por eso, por lo mismo, también esta literatura fue escrita en copias griegas, ¿ya? Pero el contexto es hebreo, judío. Porque las cartas de Saúl y Tarsis, o de Pablo de Tarso, fueron enviadas a las comunidades en el exilio, estas comunidades judías, donde vemos que en estas comunidades la participación de judíos tradicionalistas, judíos helenistas y extranjeros que se hacían parte de las comunidades. Entonces, sería bueno tratar un tema relacionado con Saúl y Tarsis, ¿ya? Porque se habla mucho de él, ¿cierto? Que fue el fundador del cristianismo, cuando en realidad no fundó el cristianismo. ¿Ah? Bueno, podríamos tratar ese tema, sería interesante tratar acerca de Pablo. Es una historia de Casabó, como decir que los rabinos traducen la Torah al inglés y cambian las letras. No, que son herejías. Claro. Porque están escribiendo en inglés y cambian el texto. Por favor. Los antimisioneros les conviene tomar literal y ir contra la tradición. Bueno, sería buenos puntos. Sí, lo otro que me gustaría es poder hacer un programa en vivo, ¿cierto? Respondiendo hacer ciertas acusaciones que los antimisioneros hacen de la literatura, lo que comúnmente llamamos Nuevo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, anda un joven judío por ahí, ¿cierto? Que interpreta esta literatura con los mismos lentes cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hace este joven? Lo que hace es buscar prosélitos para convertirlo al noajismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Lo hace hablando mal de la literatura del Nuevo Testamento, como se le llama comúnmente. Y me gustaría tratar un tema relacionado específicamente contrarrestando o respondiendo a esas falsas enseñanzas en contra de esta literatura. Así que los dejo cordialmente invitados, ¿cierto? Vamos a estar ahí en vivo respondiendo esas interrogantes, ¿cierto? Esos prejuicios, esas opiniones prejuiciosas. Así que vamos a estar programando un directo en vivo sobre ese tema. Oye, ¿Ah? Sería bueno que tomáramos nota y ver los puntos, porque así uno Claro. trae evidencia y no habla por hablar. Porque exactamente, sí. De hecho, esa es la idea, es tratar punto por punto cada cosa que él dice, ¿ya? Ariel Sadik, que estás por ahí, Sí. no sé si quieres decir algo. Sí, desea justo tocar el tema del último que han tocado y si empieza a haber una duda referente al nacimiento de Yeshua, entonces debería también tocar en esa forma Bereshit, capítulo 21, versículo 1, donde dice, y visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara lo que había hablado. Entonces, si una rama que no sigue la nuestra cuestiona al Machío, me gustaría saber cómo esa rama interpreta esa parte de ese texto. Bajo ese mismo sentido, si así lo interpretan, así tenemos que interpretar el tema del Mashiach. O sea, no podemos tener una balanza desequilibrada. O sea, no podemos mirar una interpretación diferente a la que está en el texto, porque está escrito que el Todopoderoso visitó a Sara. Entonces, si esa rama cuestiona al Mashiach de su nacimiento, lo mismo podríamos hacer con el texto de Bereshit, está en la bendita Torah, y esa misma interpretación podríamos usarlo para el Mashiach. Entonces, si parto de esa premisa, entonces, si lo tomo literal como las ramas
de otras ramas judías lo quieren tomar literal al nacimiento del Mashiach, entonces sería algo incongruente. Entonces, en la ética, cuando uno usa un contexto, un argumento, se tiene que usar a la par, a la misma. Cuando yo desbalanzo algo, ya estaría en contra de Torah porque me volvería a ser injusto. Y la Torah viene de la justicia. Entonces, ese es un punto. Y también otro punto que también toca es en 1 Samuel, en el versículo 21, y lo vuelve a repetir. Y visitó a Shen Aná y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel creció delante de Hashem. Entonces lo vuelve a repetir. O sea, no es una sola vez. Son 2 veces, como yo creo que 3, hay varios. Entonces quiere decir que esa forma de hablar, de esas expresiones, son comunes en el pueblo de Israel. Solo que algunas veces uno estudia o dice estudiar los escritos y no toca que Yeshua es judío y tenemos que interpretarlo con los hebraísmos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez la corriente occidental no quiere tocar por taras doctrinarias y viceversa. Las otras ramas judías también por taras doctrinarias no lo quieren tocar. Pero si uno quiere ser consciente, que quiere buscar la verdad, la misma forma de nacimiento que tiene Yeshua está escrito en el Tanaj con Samuel y en la bendita Torah también está escrito. Entonces no podemos tener doble interpretación. La misma interpretación tendría que ser, si aquí cuestionan al Mashiach, tendría que cuestionar el nacimiento de Isaac. Y si yo cuestiono el nacimiento de Isaac, entonces estoy cuestionando a toda la evolución de Israel, porque sin Isaac ya no existe Israel. Claro. Es bien simple. Entonces hay que ser una persona coherente en las interpretaciones que pueda haber. Ahora, ¿por qué entender ese nacimiento? ¿Cómo lo veo yo? Es que todo nacimiento de un tzadik se le manifiesta en ese tipo de interpretación. Es un nacimiento que está cubierto por el Boreolam. Y para dar un énfasis, que es un tzadik, dice Hashem visitó. Está diciendo, yo cumplo mi promesa, Hashem visitó. Igual, en este caso de Samuel, Ana, su madre, es una promesa a Hashem. Hashem lo toma la promesa y ahí interpreta, Hashem lo visitó. Lo mismo pasa, van a hacer el Mashiach, cumple su promesa, Hashem visitó. Entonces, algunas veces al no conocer ese tipo de interpretaciones o desconocimiento, porque la rama occidental no lo quiere enseñar y por el otro lado tampoco quiere tomarlo, entonces hay que ser justos en ese sentido de la forma. Ahora, si lo quisiera tomar en una forma, ¿cómo lo puedo decir? Biológica, eso sí ha sucedido y se llama partenogénesis. Es una forma de nacimiento que no necesita de una forma así, pero eso sucede mayormente en no en seres humanos, sino en animales, ¿no? Pero en este caso, si lo quiero tomar en forma textual, que si hay nacimientos en forma sin cópulo, se podría tomar de esa forma. Pero esa es otra cosa extrema, solo estoy tocando como si fuera ciencia, pero estamos hablando del hebraísmo. O sea, ya el hebraísmo, el nacimiento del Mashiach, ya está escrito en el tiempo, esa costumbre de hablar, de interpretar, ya está escrito. Entonces, tenemos que ser justos con el nacimiento del Mashiach e interpretar de la misma forma el otro. Entonces, no podemos tomar algo a la ligera sin haber conocido lo anterior. Es lo que podría aportar. Entonces, en ese sentido que voy, es, si yo sigo la Torah, llamo a la Torah, y dice que tengo que seguir la Torah, y soy un seguidor de Mashiach, yo tomo el texto donde habla de cuando toca el texto, cuando dice, yo digo que amo a Elohim, pero aborrezco a mi hermano, entonces ¿a qué Elohim he visto? Entonces no puedo estar tomando textos sin saber el contexto ni saber el hebraísmo, por escuchar a una forma de hablar. Entonces acá viene un análisis más a la persona. ¿Cuánto amas la Torah para estudiarla a conciencia? Y ahí es donde viene el anterior que usted habló, del
de la anterior pregunta del Javerín o Javerot, la Javerá que tocó, que dijo, cuando la Torah en tu corazón. Eso es la Torah del corazón, no tomar literal y no estudiar la Torah, porque la Torah se estudia y se manifiesta en la forma de cuánto tú amas. Entonces yo no puedo ser un mezquino en tocar temas sin tener el contexto. La pregunta sería, ¿por qué la otra rama nunca me explicó que ya existía en la Torah o en Tanaj? ¿O por qué mis otros líderes nunca me explicaron que en la Torah o en su Biblia cristiana estaba escrito eso? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Ahí vendría a ser la cuestión de interpretar. ¿Dónde está la honestidad? Y esa es la parte que me gustaría ver, ¿no? Uno es la ética en la forma de los estudios, ¿no? Y bueno, mientras más preguntas resolvemos, nos ayuda a nosotros también, en caso de que no tengamos la respuesta o no tengo la respuesta, me ayuda a mí a seguir estudiando más. Y sobre todo, practicar en obras y también practicar mi ética. Yo no voy a poner taras en mi forma de ver, sino tengo que tocarle una forma justa, como se dice, una forma justa para hacer los estudios. Y cuando me refiero a la anterior pregunta, cuando dicen, está en tu corazón, yo lo tomo en ese sentido de que lo hago por voluntad. La ley antes, ¿por qué se decía los preceptos anteriores eran por fuerza? Porque tenemos que recordar de que Israel sale con unas costumbres egipcias. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esas costumbres, se le hace difícil dejar esas raíces. O sea, si nosotros tomamos el tiempo presente, nosotros tenemos unas costumbres antiguas que lo tenemos de los padres, lo tenemos de tiempo, tenemos del entorno social. Entonces, cuando quieres hacer rezar la bendita Torah, esas costumbres que tú tienes, se te hace difícil salir. Es lo mismo que le pasó a Israel. Por eso que tenían que tener las leyes en forma perenne y tal vez un poco más duro. Pero cuando tú entiendes la esencia de la Torah, ya esta no es una ley, sino es una bendición en cómo entenderlo. Y inclusive eso está escrito en Devarim 30, cuando en la lilla sexta, justo que lo ibas a traer para el estudio, hombre, y dice, ¿no? Que ya no, que la ley no está tan lejos de ti, sino está tan cerca para que no puedas decir qué tan lejos está y qué tan difícil. Entonces, todo la bendita Torah se puede aplicar. El problema es que las corrientes occidentales han enseñado que es imposible, que no se puede llegar. Entonces, mentalmente te están diciendo que está difícil. Cuando tú le hablas que se puede manifestar la Torah en tu vida y poder practicarlo, lo ven como un imposible. Pero eso pasa porque no hemos leído los textos donde dice Hashem, oye, aquí está la Torah, solo entiéndela y practíquela. Es fácil de hacerlo si lo entendemos la esencia. Entonces, si lo quiero ver un ejemplo práctico, ¿no? Un ejemplo práctico en textos contemporáneos. ¿Qué pasa si yo me vuelvo un fumador? Soy un fumador. Entonces, a mí el doctor me dice que deje de fumar. Se me va a hacer difícil. Pero si yo no soy fumador, esa norma se me hace fácil. Entonces, por eso es que Yokosuka dice que es más meritorio alguien que tenga un defecto en su caminar y se corrige, va más alegría en el cielo porque está haciendo un esfuerzo para alguien que en verdad no tiene ese problema. Entonces es lo que tenemos que ver. Esa es la diferencia entre tomar a conciencia y otro es quitar esas costumbres para llegar a hacerlos, ¿no? Mientras más consciente seas de los estudios de la esencia y que lo puedas practicar, es lo que te va a llevar a una elevación espiritual. La manifestación de la espiritualidad se manifiesta en el tiempo presente y en la circunstancia donde vivas. Es para que seas luz para otros. Es como lo entiendo, Morel. Shalom. Excelente tu comentario, Javier. Bueno, eso sería una respuesta a la pregunta que me hicieron acerca de la Torah. ¿Ya? El Javier, como no se pudo conectar adelante, ahí dio su opinión y respuesta a este interrogante. Bueno, ya es tarde, ¿cierto? Ya 12:53 horas de Chile. Ya estamos madrugando.
¿ya? En otros países de Latinoamérica ya es más temprano, ¿ya? Pero lo importante es que apartamos un tiempo para poder compartir con ustedes. Si tienen dudas, consultas, preguntas, la pueden hacer en la casilla de comentarios del video que quedará registrado, ¿ya? Bueno, Quedémonos un rato más y recordamos hacemos que... Selijot. Dime, ¿perdón? Quedémonos un rato más estudiando y hacemos Selijot. ¡Ah! Ya. Para la otra hacemos una, como dicen los hermanos, los hermanos pentecostales, una vigilia. Hacemos una vigilia. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Y bueno, ya mañana, en la mañana vamos a estar, no, mañana en la mañana, mañana en la noche, perdón. En la noche a las 22:30 vamos a estar compartiendo la sexta línea de la Parashá en Isabim. Así que están cordialmente invitados, Yohanan, Ariel, a poder comentar, ¿ya? Para que no tengas problemas nuevamente de conexión, vamos a hacer por Zoom, porque parece que por Zoom la conexión te funciona más, ¿ya? Porque aquí en StreamYard parece que tu internet le falta más No, mega para... no hay internet del celular. Me metí por el Ah, el celular. computador y no pasó nada. Ah, el computador no tienes problemas. No, Ah, entonces podría... Ahí vamos a ver, ¿ya? Ya, entonces me despido de los Jabrín, ¿cierto? Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana, o ya más rato, mejor dicho, porque ya como madrugada, más rato a las 22:30 horas de Chile, compartiendo la Parashá Nishabin Sectalia, ¿ya? Me despido, shalom a toda la audiencia, ¿cierto? ahí la Ariel, top. Yohanan, Laila, todo.